Muy buenos días amigos de Smartphone Scene, estamos otra vez aquí para ofreceros un video análisis de uno de los terminales del momento, de uno de los terminales Android con más tirón. De hecho, dada la misteriosa presentación, creo que muchos ya os imaginaréis de qué se trata la cosa. Obviamente no vamos a hacer un análisis de un florero, sino de un terminal, y viendo el inicio, ese terminal no podía ser otro que el Sony Xperia Z, uno de los buques insignia de este año de Sony. Obviamente ahora ha perdido un poco más de protagonismo ante otros terminales de más tirón de la marca, como el Xperia Z1, su relevo natural, pero no por eso este deja de ser un grandísimo terminal, y por eso vamos a sacarlo un poquito de aquí, vamos a secarlo y vamos a ofreceros todo lo que tiene para ofrecernos Sony con este Sony Xperia Z. Bueno, aunque en nuestra peculiar presentación ya ha quedado claro una de las principales bazas de este terminal, que es su resistencia al agua, no es lo único que nos ha dado Sony. No podemos confundir a este Sony Xperia Z con un simple smartphone todoterreno, uno de esos smartphones muy duros, resistentes al agua, resistentes a los golpes, pero que luego a la hora de rendimiento se vienen quedando cortos. De hecho, esa es la gran baza de diferenciación que ha querido dar Sony en su gama Xperia Z, tanto en el Xperia Z como el Xperia Z1 como el Xperia Z Ultra, y es fusionar esas características todoterreno, esas características de móviles que son capaces de aguantarlo casi todo, y junto con la característica de móvil de gama alta, de un smartphone con una pantalla de calidad, con un buen procesador, con memoria RAM, que nos permita hacer todo, que no nos obligue a renunciar a la experiencia de tener un buen smartphone a cambio de tener un smartphone duradero. Si ese es uno de los signos de caracterización, por decirlo de alguna manera, de diferenciación de estos terminales, el otro, como no podía ser de otra manera en el caso de Sony, es su diseño, y más que su diseño es el tema de sus materiales de construcción. Es decir, el Sony Xperia Z está íntegramente, prácticamente, bueno, no íntegramente, pero prácticamente de forma íntegra, construido en cristal. Cuidado, no vamos a confundir, no tenemos por qué relacionar aquí el concepto de cristal con concepto de fragilidad, puesto que este cristal que recubre todo, tanto el exterior, tanto la parte trasera como los laterales de este Sony Xperia Z, es cristal templado de alta resistencia, conocido como Dragon Trail, lo cual hace que el Xperia Z, además de ser un terminal acuático, por así decirlo, es un terminal con una gran resistencia, aguantando golpes, caídas y demás sin inmutarse. En cuanto al tipo de fabricación, Sony ha implementado en estos terminales lo que ha querido llamar skeleton frame, es decir, aunque el móvil en su 90% está hecho con este cristal, si nos acercamos veremos que todos los laterales están recubiertos de un material plástico. Este material plástico lo que hace, además de permitir unir todos esos paneles de cristal, lo que hace también es darle ese hermetismo que es el que le va a permitir ser acuático. Es decir, por eso mismo, si nos fijamos, todos sus conectores están herméticamente sellados. Vamos a ver si podemos abrirlo. En este caso tendríamos el de la tarjeta micro SD. Aquí está, tarjeta micro SD, hasta 64 GB de capacidad, a sumar a sus 16 GB de memoria interna. Arriba tenemos también perfectamente sellado el jack de 3,5 milímetros. En este lateral, por un lado, tendremos otro puerto que va a ser el que corresponda a nuestra tarjeta micro SIM, acompañado por supuesto de el botón de bloqueo y desbloqueo y los botones del volumen, un botón de bloqueo y desbloqueo además que nos parece especialmente bonitos, construidos íntegramente en metal, en aluminio. Lo que sí echamos en falta, si nos fijamos aquí, es un botón dedicado para la cámara, algo a lo que nos tenía acostumbrado Sony y que en este caso va a prescindir de ello. Tenemos un altavoz, la parte inferior, como podemos ver,
no tiene absolutamente nada. Y de nuevo aquí volvemos a el micro SD y aquí, aunque pasa desapercibido, el puerto de carga. Bien. En cuanto a dimensiones, este Sony Xperia Z tiene unas dimensiones de 137 milímetros de largo por 71 milímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor. No es el smartphone más fino del mercado, pero la verdad es que es un grosor que lo hace bastante manejable y ayuda sobre todo a que sea más ergonómico, gracias a, puesto que su gran tamaño de pantalla, 5 pulgadas, en muchos casos en este tipo de terminales crea terminales demasiado grandes. En este caso no, en este caso es un terminal bastante manejable, gracias también a sus 146 gramos de peso. Bien, si nos vamos a la parte trasera, vamos a encontrar lo primero un problema que sí he encontrado yo a estos terminales, y es que y es lo mismo que nos encontramos realmente en otros terminales como los iPhone o como los Nexus 4. Todos estos que tienen la trasera de cristal son traseras muy bonitas, les dan mucha elegancia, les da otro toque, pero son un auténtico imán para las huellas, como podemos comprobar. Bien, en la parte trasera, como vemos, tendremos el símbolo de Xperia, el símbolo de NFC, obviamente no podía faltar en un terminal Sony, y su cámara, otra de sus grandes bazas competitivas, sensor Exmor RS, uno de los más avanzados del mercado en cuanto a smartphones, con perdón obviamente del sensor que incorpora el Xperia Z1, 13,1 milímetros de resolución, filtro HDR, bueno, un montón de opciones de las que os hablaremos un poquito más adelante. Y, como no, su pantalla que también vamos a ver dentro de poco en profundidad. Bien, metiéndonos un poco más en materia en lo que es el Sony Xperia Z, en lo que es el terminal en sí, lo primero de lo que tenemos que hablar, lógicamente, es su pantalla. Estamos hablando de un smartphone y la pantalla va a ser el elemento con el que más interactuamos. A esto hay que sumar que Sony suele hacer un gran trabajo en este campo. En este caso no va a ser menos. La pantalla del Xperia Z, como ya comentábamos, son 5 pulgadas de diagonal, una resolución de 1080 x 1920 Full HD con 441 puntos por pulgada. Bien, a todo esto hay que sumar el motor Bravia Engine que Sony incorpora en todos los terminales, el cual nos va a permitir disfrutar de una visualización muchísimo, sobre todo en vídeos y en fotos, muchísimo más viva. Bien, es decir, en general, si nos fijamos, la pantalla nos va a dar una variedad de colores, un rango de colores enorme, colores además realistas, colores vivos, tanto en fotos como en vídeos. Se podría decir que a nivel de pantalla el smartphone está muy cerca de llevarse el sobresaliente, ya sea para vídeos, ya sea para juegos, ya sea para imágenes. ¿Cuál es el problema que nos da? Es el mismo problema que nos dan muchos terminales de Sony y el mismo que ya comentábamos en su día cuando hablábamos del Sony Xperia Tablet Z, y es la tecnología de pantalla. Es su pantalla TFT, que aunque, como ya decimos, nos da una muy buena autonomía y nos da unos muy buenos colores, tiene muy pocos ángulos de visión. Aquí no lo vamos a notar, pero en el momento en que nosotros inclinamos mínimamente el dispositivo, en el momento en que no estamos mirando exactamente de frente, los colores se degradan mucho. Otro de los problemas es la visualización a plena luz del día. Sí es cierto que Sony ha trabajado mucho en este aspecto, los problemas ya no son iguales que hemos visto en otros dispositivos, pero sigue sin darnos el rendimiento que nos van a dar otras pantallas como las de tecnología IPS. No obstante, todo esto no puede quitar mérito a una pantalla que, como ya decimos, para el usuario medio, incluso avanzado, en la mayoría de los casos va a colmar todas sus expectativas. Además, por supuesto, es una pantalla con una gran sensibilidad al tacto. Funciona a la perfección, responde en todo momento sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de retardo.
y a lo que por supuesto tenemos que unirle también la protección Gorilla Glass 2, lo cual lo convierte en un teléfono incluso un poco más resistente si cabe. Pero si hablamos de puntos importantes a la hora de analizar un smartphone, desde luego no podemos olvidarnos de la parte técnica, de la parte del rendimiento. Un punto en el que lo cierto es que hoy en día, cuando hablamos de smartphones de alta gama, no hay demasiado que decir, porque lo cierto es que existe gran descompensación entre el software que existe ahora mismo y el hardware que incorporan. Y es lo que nos vamos a encontrar en este caso, es decir, el Sony Xperia Z incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon S4 Pro, es decir, el antecesor de los actuales Qualcomm Snapdragon 600, con 4 núcleos corriendo a 1,5 GB y con una memoria RAM de 2 GB, es decir, características más que de sobra para mover prácticamente cualquier aplicación, cualquier juego del momento. Todo esto en la característica de almacenamiento, en la parte de almacenamiento, está completado por 16 GB de memoria interna. Se echa en falta tal vez aquí la posibilidad de coger una opción de 32 GB, pero sí es cierto que nos permite utilizar tarjetas microSD de hasta 64 GB. Bien, este rendimiento, el capítulo de rendimiento se puede entender de dos maneras, por decirlo de alguna manera: el rendimiento general del sistema y el rendimiento en cuanto a juegos, vídeos y demás. En cuanto a rendimiento general del sistema, si nos fijamos, es impecable. Aunque sí es cierto, y eso sí lo han acusado ya algunos usuarios, que encontramos un poquito de lag en algunos casos a la hora de movernos por los menús. Sin embargo, por no llevarnos a engaño, sí es cierto que esto no es una característica del sistema, esto no viene, o sea, del sistema del hardware, esto no viene dado por un problema del procesador, no viene dado porque le falte chicha, por así decirlo, sino por el software que incorpora Sony. Sí es cierto, y ya lo veremos más adelante, que en el capítulo de software, como podemos ver, Sony ha optado por un software bastante menos intrusivo y que se acerca más, pero sí es cierto que en algunos casos sí vamos a ver esos pequeños lags a la hora de movernos por la lista de aplicaciones, por las aplicaciones recientes, o de cambiar entre ventanas. Sin embargo, si nos vamos a lo que sería la apertura de aplicaciones, vemos que estas se abren sin ningún tipo de retardo. Vamos a probar con esta, podemos probar con esta. Podemos abrir Google Plus. Podemos ir abriendo varias aplicaciones y, como podemos ver, sí es cierto que todas se abren de una manera instantánea, es decir, el rendimiento del día a día va a ser en todo momento, va a ser bueno. A la hora de movernos también entre aplicaciones no vamos a encontrar prácticamente ningún lag, todo se mueve suave, todo se mueve fluido, ofreciéndonos, como ya decimos, un rendimiento a la altura del tipo de terminal que es, a la altura de su precio, a la altura de la gama en la que se mueve, a la altura de la gama realmente alta. Bien, en el capítulo multimedia tampoco vamos a tener ningún problema. Hay que resaltar que esta configuración de hardware que ya os hemos comentado, el procesador Snapdragon S4 Pro, viene acompañada del procesador gráfico Adreno 320, lo cual nos va a permitir, unido a su pantalla, de la que ya hemos hablado, una gran reproducción en cuanto a vídeos. En este caso estamos viendo una película. Sí es cierto que la calidad de la película tampoco es impresionante, pero podemos ver una reproducción de vídeo en todo momento, fluida, sin ningún tipo de cortes. Como ya decimos, una pantalla que, cuando la estamos mirando de frente, cuando no dependemos de ángulos de visión más limitados, nos da en todo momento una visualización perfecta a nivel de colores, a nivel de sombras y demás.
Efectivamente. Esto es el tráiler de Death Stranding 2 y no lo ponemos por hacer publicidad del juego, sino que, como ya decíamos, el rendimiento gráfico del rendimiento de un terminal se puede medir realmente en dos situaciones distintas. Por un lado, el rendimiento general del sistema, el rendimiento que interesa a todos los usuarios por igual, es decir, no todos jugamos a juegos, no todos utilizamos, hacemos un uso intensivo del terminal, pero sí es cierto que todos queremos que nuestro smartphone vaya rápido, vaya fluido, vaya sin enganchones. Pero luego está el rendimiento, sobre todo en juegos. El rendimiento en juegos más que nada porque a día de hoy es el único capítulo del software que realmente es capaz de sacar chicha y de medir el rendimiento de un terminal. Obviamente aplicaciones como la de Gmail no nos va a decir si un terminal es potente o no es potente. Sin embargo, juegos como Death Stranding 2, uno de los estándares ahora mismo en juegos en alta definición, sí. Así que os vamos a dejar con un ratito de juego. Disculpad mi inutilidad, os aviso, soy muy malo con estos juegos, pero por lo menos sí os servirá para haceros una ligera idea de lo que nos puede ofrecer el Sony Xperia Z en la categoría de entretenimiento. Vamos allá. Bien, pues creo que esto ha sido ya suficiente, pues, tanto para dejar patente mi nulidad en esto de los juegos para el smartphone, como para dejar claro que el Sony Xperia Z es un terminal que nos va a servir tanto para el uso del día a día como para los usuarios más exigentes, nivel gaming, nivel reproducción de vídeo, nivel reproducción multimedia. Es decir, es un terminal en este sentido muy compensado y que nos va a ofrecer un rendimiento, no vamos a decir sobresaliente, no vamos a decir que sea el terminal más potente hoy en día en el mercado. Hay muchos terminales que ya le han superado, ya sabemos que este mercado crece muy rápido, pero sí es un terminal que para el 80% de los usuarios de smartphones de hoy en día, centrándonos en el nivel rendimiento, va a colmar perfectamente todas sus características. Pero si hay un punto en el que realmente Sony ha querido destacar con este terminal, con el Sony Xperia Z, es sin duda su cámara. Una cámara que posiblemente ahora mismo haya quedado eclipsada por los 21 megapíxeles del Sony Xperia Z1, pero que en su momento ha sido posiblemente uno de los sensores más avanzados del mercado. Estamos hablando del sensor Exmor RS, la evolución del sensor Exmor R que ya hemos encontrado en muchos terminales del año pasado, ya no solo de Sony, sino de Apple, Samsung, etc.
y que en este caso incorpora una resolución de 13,1 megapíxeles y un gran número de opciones. Una cámara a la que sí que no hemos sido capaces de ponerle ni un pero. Tal vez el único pero que podamos poner, ya lo hemos comentado en el capítulo del diseño, que es la ausencia de un botón dedicado para dicha cámara, pero que tampoco podemos echar en cara a Sony porque se debe a una razón más que estética, se debe a una razón de hermetización. Han intentado prescindir de todos los botones, puertos, conectores y demás que no fueran exactamente necesarios para poder permitir esa hermetización que le permite ser resistente al agua. Pero la cámara del Sony Xperia Z no destaca únicamente por su calidad a nivel de hardware, sino que a nivel de software Sony nos ha ofrecido un par de cosas muy interesantes que vamos a ver. Y en primer lugar, si nos fijamos en este icono, eso es posiblemente una de las cosas en las que más hincapié ha hecho Sony, y es un modo automático avanzado. ¿Qué es el modo automático avanzado? Bien, es un modo que está hecho sobre todo para los que no tienen tiempo, no tienen conocimientos para andar configurando la cámara y para andar decidiendo qué tipo de escena tienen que elegir para cada momento. El modo avanzado reconoce más de 30 escenas y lo que hace es, dependiendo de lo que tengamos delante, elige. Como podemos ver, ahora mismo se encuentra un fondo blanco y nos selecciona automáticamente la forma del modo de documento. Sin embargo, si nosotros ponemos algún objeto cercano, como la mano, automáticamente pasará al modo macro. Si esa mano se está moviendo, además añadirá el estabilizador y lo pondrá en modo movimiento. Un modo realmente útil y que nos va a facilitar mucho las cosas, más que nada porque, como todos sabemos, cada imagen, cada fotografía es un mundo, cada escena es un mundo, y esto nos va a evitar el tener que estar cambiando cada 2x3. Como es lógico, esto no es obligatorio, es decir, si somos de los que nos gusta elegir nuestra propia escena, nosotros tendremos la posibilidad de elegir entre una gran variedad de escenas a nuestro gusto. En cuanto a ajustes, ¿qué más nos ofrecen? Pues como ocurre con cualquier otra cámara, tenemos la posibilidad tanto de grabar vídeo como hacer fotos con su cámara frontal de 2,2 megapíxeles. Tenemos la opción de hacer barridos panorámicos, de incluir efectos o filtros en cada imagen. Además, estos se presentan de una manera muy original, con una previsualización que nos permite saber en todo momento cómo va a quedar cada uno de los efectos en la imagen. Tendremos la posibilidad de realizar ráfagas y tendremos la posibilidad de grabar vídeo. Otro punto interesante, que aunque a día de hoy ya no sea tan diferenciador, el Xperia Z fue uno de los primeros terminales en ofrecer la capacidad HDR tanto en imagen como en vídeo, lo cual nos va a permitir unos vídeos muchísimo más luminosos, con muchísimo más detalle de color, aun en situaciones de poca luminosidad. Bien, junto a esto, obviamente, vamos a encontrar los ajustes habituales de la cámara, permitiéndonos elegir la resolución, temporizador, inicios rápidos, decidiéndonos si queremos o no queremos ver una vista previa, el sonido del obturador, el flash, obviamente capturador de sonrisas, etiquetado, captura táctil. Es decir, fuera de eso no se escapa de, por decirlo de alguna manera, de los ajustes o las opciones que vamos a encontrar en cualquier cámara de fotos, un smartphone de esta característica, pero sí que añade, como ya decimos, ese extra con el modo de reconocimiento avanzado. Y aparte también tiene una característica que sí nos ha gustado bastante, y es que pese a no tener un botón dedicado para las imágenes, sí que es cierto que nos permite utilizar los botones del volumen para hacer flash, algo que sí que nos ha parecido realmente práctico en esta cámara. Por lo demás, pues nos encontramos una cámara que nos ofrece un gran rendimiento,
tanto en fotos como en vídeos. Bien, pues tras haber tratado algunos de los capítulos más interesantes de este Sony Xperia Z, tras haber dado un repaso a todo lo que es diseño, dimensiones, pantalla, rendimiento, su cámara, nos quedaría hablar de dos cuestiones que además vamos a ver que van muy relacionadas. Por un lado está su software y por otro lado está su autonomía. A nivel de autonomía, Sony Xperia Z va a incorporar una batería de 2330 mAh, algo muy en línea con la mayoría de terminales de su gama. Y nos va a permitir una autonomía, pues como decimos, en línea con el resto de terminales normales. Con un uso normal del terminal vamos a poder acabar sin ningún problema el día, sus 12, 14, 16 horas. Traducido en horas de pantalla, pues podemos llegar fácilmente a las 4 o 5 horas de pantalla, lo cual obviamente se va a ir viendo reducido según la chicha que le demos. Si queremos pasar demasiado tiempo viendo vídeo, navegando por internet, jugando a juegos, obviamente todo esto se va a ir reduciendo. Esto es siempre relativo. Pero si decía que va relacionado con el software, es porque Sony ha incorporado una característica muy interesante en todos sus nuevos terminales. Ahora ya nos centraremos un poco más en el software general, como es el modo estamina. El modo estamina y en general las opciones de administración de energía. No vamos a meternos demasiado en materia con ellos, puesto que ya os los hemos mostrado muy en profundidad en el capítulo de software del análisis del Xperia Tablet Z, pero sí vamos a ver un poquito por encima qué es lo que nos ofrece. Sony nos va a ofrecer principalmente tres modos. El primero que destaca es su modo estamina. El modo estamina es un modo que lo que nos va a permitir es desactivar tanto el Wi-Fi como la conexión de datos cuando la pantalla de nuestro smartphone está apagada. Esto obviamente no es lo revolucionario, lo que pasa es que nos va a permitir, además de eso, salvar ciertas aplicaciones de esta limitación. Es decir, nosotros vamos a elegir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Nosotros vamos a eliminar toda esa sincronización en segundo plano que hoy en día tienen la mayoría de aplicaciones Android para dejar únicamente lo que necesitamos, siendo capaz de darnos un gran ahorro, como vamos a decir, obviamente en cifras de Sony, con el modo estamina. Con el modo estamina desactivado ahora mismo nos daría una previsión de un día 16 horas de batería, que llegaría a ampliarse hasta 4 horas. Otra opción es el modo de batería baja, el cual lo que nos va a permitir es elegir entre una serie de acciones que el terminal haga cuando llegue a determinado umbral. Un umbral que, como podemos ver, nosotros vamos a elegir. En este caso nosotros hemos seleccionado el 30% y automáticamente el Sony Xperia Z, cuando baja del 30% de batería, va a hacer todas estas opciones que nosotros tenemos seleccionadas. Y por último, un modo muy interesante también está el Wi-Fi basado en ubicación. Wi-Fi basado en ubicación lo que va a hacer es memorizar las coordenadas GPS de nuestras redes Wi-Fi conocidas, la de casa, la del trabajo, etc. De manera que él solito, cuando salga de una zona Wi-Fi conocida, automáticamente desactive el Wi-Fi. De esta manera vamos a reducir también el... De esta manera lo que vamos a hacer es reducir el gasto de batería que conlleva llevar el Wi-Fi siempre encendido y continuamente buscando nuevas redes. Bien. Como decimos, estas son tres opciones muy interesantes, pero también tenemos que ser claros. No hacen milagros. Al fin y al cabo, esto sigue siendo un smartphone. Todos sabemos las limitaciones que tienen las baterías hoy en día de los smartphones. Obviamente, 4 días y 17 horas es algo que no nos va a durar prácticamente ningún terminal, y es algo que está orientado, es una cifra orientativa respecto al uso que estamos haciendo ahora mismo del teléfono, que es prácticamente nulo. Pero sí es cierto que nos va a conseguir sacarle ese extra. Bien, dejando a un lado
las opciones de energía y, como ya decimos, opciones que podéis ver perfectamente ampliadas en el capítulo de software del análisis del Sony Xperia Z, vamos a ver un poco por encima qué es lo que nos ofrece el Sony Xperia Z en cuanto a software. Un punto interesante, que es lo que Sony está haciendo con la mayoría de terminales, es el hecho de que está reduciendo bastante la personalización. Es decir, todos conocíamos Timescape. Timescape era una capa de personalización muy interesante, pero era muy intrusiva. Modificaba demasiado el aspecto de Android. El nuevo Xperia Launcher no es tan intrusivo. Como podemos ver, la mayoría de los iconos son muy similares a los que encontramos en Android. Como hemos visto en la parte de ajustes, son muy similares a lo que es el Android puro que todos conocemos. Eso que nos permite, por un lado, reducir la carga de software incluido, y por otro lado también va a facilitar el proceso de actualización, ya que va a ser menos lo que vamos a tener que adaptar. Cosas que tenemos que destacar del software del Sony Xperia Z, aparte por supuesto, como ya hemos visto, de las opciones de administración de energía, son estas herramientas pop-up incluidas en el sistema que nos ofrece Sony. Es decir, al acceder a la barra de acciones frecuentes, nosotros vamos a tener una serie de herramientas que vamos a poder ejecutar en todo momento sin tener que perder de vista lo que estábamos haciendo. Vamos a poder moverlas, vamos a poder hacerlas menos pequeñas, y mientras tanto vamos a poder seguir utilizando nuestro terminal. Muchos diréis que existen 25.000 aplicaciones de estas en Google Play de forma gratuita, es cierto, pero Sony nos ofrece la posibilidad de ya tenerlo integrado en el sistema y de no tener que recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual es algo muy de agradecer. Aparte de eso, también nos va a permitir tener a mano las aplicaciones que más utilizamos. Pero lo mejor es que también Sony nos va a permitir añadir nosotros nuestras propias aplicaciones dentro de esa vista pop-up, de manera que yo pueda acceder, por ejemplo, vamos a intentarlo otra vez, parece que me ha dejado mal, de manera que yo pueda acceder a mis correos de Gmail, o yo puedo acceder a mi calendario de la misma manera sin tener que perder lo que tengo a la vista. Es decir, es una característica que nos ha parecido realmente interesante. Junto a esto, Sony sigue ofreciéndonos las mismas aplicaciones que ya nos tiene acostumbrados. Obviamente deja su sello personal en aplicaciones que además apartan buen valor añadido, como puede ser la aplicación Wallman, Álbum, Películas, Sony Select, con una selección de aplicaciones interesantes para nosotros. Conexión inteligente, que nos va a permitir automatizar determinadas funciones cuando conectemos algún tipo de accesorio. Tendremos un centro de actualizaciones, distintas aplicaciones, PlayStation Network y demás. Es decir, nos vamos a encontrar un buen número de aplicaciones, pero en este caso la mayoría aportando un gran valor añadido al dispositivo. Bien, pues con esto llegamos al final de nuestro análisis. Después de haber repasado prácticamente todas las características, tanto de hardware como de software, del Sony Xperia Z, y después de nuestro tiempo de uso, yo podría decir que las tres palabras que me vienen a la cabeza para describirlo sería bonito, sería resistente y sería sobre todo equilibrado. O sea, bonito es algo subjetivo, sin embargo a mí me parece que es un terminal que está muy bien diseñado y es un terminal que puede gustar más o menos, pero es diferente. O sea, se escapa de los cánones que estamos acostumbrados a ver, con lo cual ya es algo que tiene un mérito. Resistente obviamente porque lo es, sus certificaciones IP57, resistente al agua, resistente a caídas, golpes, polvo y demás, lo cual además le da un punto extra sobre el resto de terminales de gama alta, y sobre todo equilibrado, porque puesto a ser un terminal que a día de hoy tiene muchos terminales por encima, ya decimos, no porque sea un mal terminal, sino por lo rápido que avanza este mercado,
Si ponemos en una lista, por un lado, los pros y por otro lado los peros que hemos encontrado a este terminal, encontramos que los peros realmente son pocos. Sí es cierto que podríamos eliminar esos micro lags que encontramos al movernos por el sistema operativo, pero es algo que es fácilmente solucionable mediante software. Sí es cierto que se podría mejorar un poco el postprocesado de las imágenes, puesto que tenemos la firme convicción de que el resultado de las fotografías, sin ser en ningún momento malo, puede ser mejor, teniendo en cuenta el hardware del dispositivo. Sí podríamos añadirle un botón de cámara y sí podríamos cambiarle la tecnología de pantalla para ganar un poquito más en esos ángulos de visión. Sin embargo, son pequeños detalles que no empañan un gran rendimiento de un dispositivo de este Xperia Z, posiblemente uno de los terminales más revolucionarios de la marca japonesa, posiblemente el que le ha permitido dar el gran salto a la gama alta. Tras esto, solo nos queda esperar que hayáis disfrutado de este análisis. Recordaros que si os suscribís a nuestro canal de YouTube, a SmartPhoneCine TV, podréis disfrutar de muchos más análisis, tanto de dispositivos como de software y de alguna que otra sorpresa más. Y sobre todo pediros que si os ha gustado este análisis, si os ha gustado este canal, no olvidéis de compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Un abrazo.